Señores, gracias a los que se integran a esta hora de la mañana y buenos días. Vamos a saludar, a dar los buenos días a Germán Marte. Él está en el periódico El Día. Germán, muy buenos días, ¿cómo estás? Hacemos ese contacto en la redacción. ¿Sí, me escuchas? ¿Cómo estás? Buenos días, Edith. Hola, Germán. Todo bien, buenos días, David Álvarez, Buenos Indira, días, ¿qué tal Germán? todos? Herman, vamos a comenzar por un tema que, bueno, ayer mismo tú pedías algunos datos adicionales. El tema de el Partido de la Liberación Dominicana está acusando al gobierno de invertir en cuentas falsas en las redes sociales. Ese tema es el que vamos a tratar ahora. ¿A ti qué te parece? Bueno, hay una, sí, cómo no, hay una fábula del burro y el conejo. Uno le llama orejón al otro, ya todo el mundo la conoce. Y yo pienso que el Partido de la Liberación, independientemente de si esto es cierto o no, y nosotros no vamos a defender al gobierno porque el gobierno tiene sus mecanismos para defenderse y es quien debe defenderse. Esa no es nuestra función. Sin embargo, cuando se hace una crítica como esta, tan seria, hay que prestarle atención. Yo pienso que el PLD no tiene calidad moral para hablar de esto. Todos nosotros recordamos aquella autoincriminación que se hizo el entonces ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baré, cuando admitió que desde el gobierno se escuchaban a los activistas de Marcha Verde, por ejemplo. Todos recordamos cuando la entonces jefa del Gabinete Social, la señora Iris Guava, hay grabaciones de ella porque se filtraron en las que decía hay que caerle encima, cáiganle encima, se refería a periodistas independientes como Uchilora, como Altagracia Salazar, como cualquiera que fuera crítico al gobierno en ese momento, al gobierno de Danilo Medina. Y eso lo hizo el PLD, la formación de una cantidad enorme de bots para atacar a los críticos al gobierno. Entonces ahora lo vemos gritando por lo mismo. Yo no sé hasta dónde creerle, como es aquella fábula que refiero, Edith. Bueno, mire, vamos a ver, hay un técnico, una persona especializada en redes sociales que ha dedicado esfuerzo a verificar la calidad de la conversación en redes sociales en España y en algunos países de América Latina y que ha divulgado una información en el periódico español Público.es. Según esa información, en República Dominicana su gobierno estaría usando una plataforma, decía él, hizo análisis de los comentarios positivos en ciertas publicaciones gubernamentales. Está de más decir que si eso es así y si se verifica el hecho que atribuye el Partido de la Liberación Dominicana, y es que dice que esto se paga con recursos del Estado, es algo que es inaceptable y no importa el gobierno que lo haga. Es decir, independientemente de quién sea, una práctica de esa naturaleza nunca sería bien vista. Evidentemente, ver el apogeo del Partido de la Liberación Dominicana frente a este tema sí que es poderosamente, llama la atención. Sí, el apogeo, bueno, una cosa que acaba de suceder, dada la historia muy conocida. Nosotros vamos a ver varios aspectos porque una de las decisiones o de las ideas que tiene el PLD lo expresaba su senador en el Senado de la República, que es portavoz, es que piensan interpelar al portavoz de la presidencia para que explique el pago, que se utilizan recursos públicos para el pago de esas cuentas falsas. Hay otros aspectos que también queremos mirar y que nos llevan a tener un contexto de cómo ha sido esa práctica en República Dominicana, que llegó a afectar incluso a la Procuraduría General de la República, utilizando recursos legales para incluir, por ejemplo, nombres de personas, incluyendo funcionarios públicos, en solicitudes de intervención telefónica, gente ajena a expediente para espiar sus conversaciones, el tema de espiar conversaciones, el tema del manejo
de las redes sociales o del impulso de candidaturas, incluso políticas, todo un mecanismo que de alguna manera lo que hace es que afecta la conversación, porque hay gente que cree que lo que se está diciendo en las redes sociales es auténtico y que son personas y pueden ser máquinas o pueden ser cuentas falsas contratadas. No nos vamos más lejos, nosotros mismos recientemente hicimos referencia a una denuncia que hizo el doctor Guido Gómez Mazara con respecto a un ciudadano que decía Guido Gómez Mazara venía del extranjero y que era parte de una estructura que entre otras personalidades en su cuenta para difamarles tenía Uchilora. Y bueno, Guido lo dijo en mi programa, yo recuerdo, y alguna gente lo recogía, él también posteriormente lo manifestó, y usted encontraba que de cuando en vez, Uchilora era tendencia con una etiqueta que usted decide dónde sale eso. Usted se da cuenta que eso no es algo espontáneo. Entonces, correcto, es contra esa espontaneidad. Pero más tumbar, aún, Edith. Sí, o tumbar cuentas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el proceso electoral pasado, que Altagracia Salazar empezaba su programa a transmitir y eso fue una cosa impresionante. Comenzaron comentarios, y eso fue espectacular y de repente, ¡pam!, la transmisión cayó, se tumbaban transmisiones, eso se hizo y eso no era casual, eso no había ninguna posibilidad de que fueran manos humanas trabajando en ese programa por el nivel de cuentas, el volumen, sí, de actividad que se pudo verificar. Ahora, siempre será malo, si es en el anterior y si en este, está malo siempre, es algo repudiable, reprochable, pero bueno, vamos a ver, para comenzar aquí, mirando lo que están ellos manifestando, una información que servía a Telenoticias, Fabiola Núñez, la periodista Fabiola Núñez, sobre la iniciativa que busca interpelar al portavoz de la presidencia con respecto a estos hechos señalados que ellos dicen que se está pagando por eso. Mire, es importante lo siguiente, en el contexto de lo que decía Germán, que es relevante, un hecho está mal en sí mismo, sin importar quién lo haga, lo haya hecho el PLD, lo esté haciendo el PRM, no sabemos, eso hay que investigarlo. Pero por supuesto, al mismo tiempo, una buena comunicación tiene que dar el contexto. El PLD no puede aparecer ahora simple y llanamente con que yo soy la Madre Teresa de Calcuta predicando moral, cuando sabemos que esas mismas prácticas la hicieron muchos actores del PLD durante su gobierno, incluso lo hicieron de manera masiva, grosera y hasta evidente, ni siquiera se ocupaban de esconderlo, simplemente se sentían con todo el poder. Entonces, David, son dos cosas distintas. Una es David, hacerle la crítica al PLD de que efectivamente ellos también hacían ese tipo de práctica. La otra es que efectivamente hay que investigar, venga del PLD la denuncia o de donde sea, si efectivamente este gobierno está manipulando en las redes sociales cuentas para lograr efectos políticos o de propaganda. Yo creo que ambas cosas son legítimas como prensa para poder denunciar y hacer ver a los televidentes de qué se trata. Germán. Mira, sí. Yo creo, coincido con ustedes plenamente. El vocero de la presidencia, del gobierno de Abinader, está obligado, si se requiere, a dar una explicación sobre esto. En eso no hay duda, en eso no hay duda. Si se pide su interpelación, pues con gusto él debería ser el primero en ir a aclarar el asunto. En eso no hay discusión. Pero yo recuerdo, porque a mí me toca subir o elaborar las encuestas que se hacen en el periódico El Día, en su versión digital. Y eso era penoso. A lo último yo decía, déjame hacerlo a propósito. Y ponía cualquier encuesta. Oye, no pasaban minutos en los que los bots, o no sé cómo lo hacía el gobierno de entonces, en que me revertía los resultados. Pero una cosa asquerosa, una cosa apabullante. Y eso evidentemente que era manipulado. Recordemos que el gobierno dominicano, el gobierno de Danilo Medina adquirió el programa Pegasus para vigilar a periodistas y a opositores. Ahora no sabemos en manos de quién está ese equipo
de fabricación israelí, una tecnología israelí de espionaje. De manera que yo solo quería resaltar eso, como predicar la moral en calzoncillo, en medio del malecón o en el Parque Independencia. El PLD aquí dio cátedra de cómo se estructura un sistema de bocinas en los medios de comunicación, que apabullaban, que prácticamente lo coparon todo, y al que no compraron en ese momento, o al que no podían comprar, si podían, lo sacaban de los medios. Aquí quedaron muy pocas voces independientes, porque el PLD se encargó o de comprarlo, o de callarlo, o de sacarlo de los medios. Y de eso hay ejemplos de sobra, ¿no? De manera que yo quería resaltar eso. Está bien que reclamen transparencia, pero antes debieron hacerse un mea culpa, una especie de autocrítica por lo que ellos hicieron de manera descabellada aquí durante prácticamente 12... No hay dudas, periodos de gobierno. Germán, Indira, David, que la conversación en redes sociales se va deteriorando de a poco todos los días. Es decir, si nosotros miramos las cuentas que se crean todos los días, infinidad de cuentas que comienzan a seguir, hay gente que tiene muchos seguidores y bueno, yo lo puedo verificar, tú lo puedes verificar en las cuentas de medios de comunicación, de periodistas y demás, que vas a encontrar una cantidad infinita de cuentas creadas el mismo día, que salen, es espectacular, 0 seguidores o se siguen entre ellos. Gente que entra a discutir temas que tú piensas que es una persona, cuando miras tiene menos de 10 seguidores siempre y está creada al vapor ese día. Una denuncia que se hizo fue la utilización, por ejemplo, aquí de fotografías de personas fallecidas. Hay gente afectada. Yo recuerdo una familia que se quejó por la utilización de la fotografía de su hijo que había muerto asesinado en circunstancias muy tristes, y de repente encuentra su fotografía siendo utilizada como opinando en términos políticos. Ha pasado de todo. Eso es una cosa totalmente inaceptable y hay que trabajar porque en las redes sociales tengan mejores prácticas, que por demás constituye un desafío para para los mismos forjadores de estas redes a nivel internacional. Eso no es una cuestión solamente de República Dominicana. Lo que sí es que hay que poner cada cosa en su lugar y ver entre el populismo, entre la forma de abordar, que sea una auténtica y verdadera preocupación. Vamos a ver la nota, Edith. Efectivamente, porque bueno, esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días en el Congreso Nacional, y también tenemos uno que otro audio que viene del pasado, que también pone en contexto este debate en República Dominicana, que no es de ahora. De octubre del 2021 a febrero gasta 1.200 millones de pesos. El representante de la provincia, Elías Piña, Iván Lorenzo, criticó que el gobierno incurra en gastos para mejorar la imagen del presidente Luis Abinader cuando el pueblo dominicano, a su juicio, está pasando serias dificultades. Comprar robot mientras los dominicanos padecen de hambre. Es comprar 1.200 millones en consultoría para mejorar la imagen, porque las realizaciones que ha hecho el gobierno de Luis Abinader no le dan para tener una buena imagen. Entonces, eso hay que comprarlo. Indicó que el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, debe explicar los millones de pesos que ha invertido en publicidad engañosa para promover el gobierno del PRM. Invitaremos a Homero Figueroa, que es el director de comunicación, para que vaya a explicar. El gobierno de Luis Abinader ha sido poco transparente. Ya nosotros habíamos sometido por la misma razón a Milagros Germán, y la bancada oficialista no permitió que ella acudiera al Senado a explicar la cuantiosa suma de dinero, los millones, decenas de millones que estaban gastando en imagen para el gobierno. Señaló que su denuncia ha llegado hasta medios internacionales, lo que afecta la imagen y el clima de inversión del país. En el momento que el gobierno hace una cuantiosísima, un gasto enorme con Fitur en España, asimismo ahora todo esto lo daña, porque la imagen de la República, del gobierno de la República Dominicana
su imagen ha sido empañada. El legislador llamó a los senadores de todos los partidos políticos a respaldar la solicitud de interpelación que presentará en la próxima sesión pautada para este miércoles. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Bueno, entonces ahí tenemos que también se recurre a la figura de la interpelación, algo que no fue posible en muchos casos. Miren, vamos a recordar, ayer lo recordaba Germán Marte en la reunión de producción, la ocasión, porque en el caso de Uchi Lora, que director de este programa, fue una cosa recurrente. O sea, lo que pasó, la denuncia que hizo el doctor Guido Gómez Mazara hace poco, que también lo atribuía, él decía que a un exministro, en el caso de Uchi, en una oportunidad su nombre también salió, y fue cuando la entonces directora del Plan Social de la Presidencia habló de cáiganle arriba. Sí. Vamos a recordar ese momento, señor director. Lo importante no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen todas las redes, en todos los lados, chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Uchi Lora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mera, búsquenlo y cáiganle encima, que ese es un estúpido, aprovechando y que un artículo que no es, busquen esa gente, contacten a esa gente en las redes, ustedes lo buscan y respóndanle y el tema es, ustedes pueden poner a gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en las elecciones, porque hay elecciones ya, los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social, esos temas sí, y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales, que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales, porque ellos entienden que eso es clientelismo. Ese fue un audio filtrado, un audio que se filtró, hay muchísimas declaraciones. La verdad es que el desafío es que la práctica conjunta política de sí. Todo, ¿verdad? No solo de una parte, porque esto podría ser como casi un circo, tomando en cuenta la promoción, porque el tema aquí es cómo se promociona el debate y si crees en ese debate realmente. Es permanente. Recuerda que recientemente un diputado se autocalificó como un príncipe, de que él era un príncipe y tenía derechos. Es decir, es un asunto casi absurdo caerle atrás a muchos de los discursos políticos en el gobierno o fuera del gobierno, en la oposición o durante una gestión gubernamental, porque prácticamente tendría uno que pasarse coleccionando tonterías. Eso, yo sé que ellos no quieren recordarlo, y en el caso de Guava, tiene detrás el hecho de los discos duros que no han aparecido todavía, cuando ella se retiró del puesto. Entonces, todo eso acumula una serie de factores que hace que prácticamente el debate político, lejos de ser un debate sobre temas fundamentales para la sociedad, se convierte en quien dice la mentira más grande. Y también, David, agregar a esta conversación el hecho... hay que recordar... Bueno, tenemos a Germán. Germán. Sí, perdona, es que este tema a mí me llega, porque yo he sido víctima de eso. Hay que recordar que según estudios de participación ciudadana y de otras entidades, el gobierno anterior se llegó a gastar hasta 10 millones diarios en publicidad para tratar de crear una percepción. Una cosa, y ya ahí termino mi parte, hay que recalcar, nosotros estamos de acuerdo con que sea transparente y que con esa práctica malsana de crear una percepción negativa a través de trucos tecnológicos, con bots y demás, o bocina, lo que sea, nosotros no la respaldamos ni del anterior ni de este gobierno. Si este gobierno lo hace, es condenable también, igualito que con el otro. De manera que eso hay que resaltarlo. Lo que estamos diferenciando en quién tiene moral para decir esto y quién no. Indira, excúsame, Indira. por favor. No hay problema, Germán. Bueno, quería agregar que justamente escuchando las palabras de Iris Guava, ciertamente sus palabras marcaron un antes y un después, porque fueron muy abiertas. Ella no esperaba, obviamente, que esto saliera a la luz, pero ahí evidencia también el hecho de cómo se pueden utilizar las redes sociales para hacer daño o para beneficiar a cierta parte.
Vemos, por ejemplo, en este caso, con el historial que tiene el PLD o que tuvo en su momento, que se utilizaba más para dañar. Y de acuerdo a las acusaciones que hace el PLD ahora, pues más que para dañar, sería para enaltecer la figura del presidente o para enaltecer la gestión de ciertas instituciones. Ciertamente lo lamentable es que se utilicen las redes sociales para provecho propio y no solamente para, tal vez para promover otro tipo de mensajes. Es muy lamentable esto. Y también ver el poder que tienen las redes sociales para crear opinión pública. Muchas veces no pensamos que solamente son los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, pero ciertamente las redes sociales tienen mucho peso y obviamente, como vemos también tanto con el PLD como con los demás partidos, pues los gobernantes y los funcionarios públicos saben del peso que tienen estas redes sociales. Bueno, pues ahí está sobre la mesa un tema que va a seguir por varios días, pero queremos pasar rápidamente a un tema que no queremos obviar, y es el de un ciudadano que murió estando detenido en una cárcel de Ocoa. Este joven fue arrestado, una denuncia de violencia intrafamiliar, una discusión, algo que pasó en su familia, y fue llevado en estado agónico hasta el Hospital San José, y ahí murió. Yo quiero mostrar esta fotografía, perdónenme, pueden venir conmigo, yo la mandé editada, la fotografía, si pueden tomar la versión que he mandado de José Gregorio Custodio. Ustedes, y quiero también avisar, solo voy a poner un momentito para que vean, eso no es posible. Hemos recibido múltiples fotografías de distintas partes de su cuerpo, por parte de su familia. Solo comparto esto porque no es normal, ahí hubo algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Están diciendo que él fue golpeado y que no se corresponde con la versión que están dando las autoridades. Ahí están. Quitamos la fotografía. Imágenes como esta o heridas, golpes, al parecer golpes en distintas partes del cuerpo, fueron fotografiadas por su familia. Corresponde que el Ministerio Público haga una investigación. No puede la policía, que es la que custodiaba al detenido, hacerse una investigación a sí misma. Corresponde que exista una investigación, porque lo que está diciendo, lo que está quejándose la familia, es que él habría sido maltratado y que fruto de ese maltrato, estando en prisión, había fallecido. Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos, pero las circunstancias son algo así como extrañas, las circunstancias de este fallecimiento. Entonces hay que determinar y que no se quede en una localidad pequeña, que sea la policía la que diga una versión y terminó. Esa familia está requiriendo que se dé un informe, que se haga una investigación de qué fue lo que ocurrió. Y que sea otra institución, Edith, ¿no? Como debería ser. Porque solemos ver usualmente que la policía o las instituciones que están involucradas en X o Y situación son las que se autoinvestigan. Entonces, eso no da ninguna garantía de que se realice una investigación al margen, como corresponde con la ley, y también que sea una investigación objetiva. Sí, no, lo que comentábamos ahorita, el Ministerio Público no solamente está encargado de abordar casos tan graves como lo que hemos visto de corrupción, sino que también casos como ese le corresponde al Ministerio Público, no es la policía la que investiga. La policía es un auxiliar del Ministerio Público y ese caso es muy grave porque estamos hablando de un joven que fue detenido, no hay ninguna evidencia que cuando lo detuvieron tuviera esas heridas y de repente, creo que 2 días estuvo detenido y el segundo día lo llevan rápido al hospital y muere. Entonces eso no es posible, eso no es tolerable ni es un asunto de que la policía diga una versión. Tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Bueno, pues ahí está planteado. Agradecemos a la familia de este joven que ha compartido, como les digo, digamos, no acostumbramos a difundir a esta hora de la mañana imágenes que a veces intranquilizan a la gente, además incluso por el propio fallecido. Pero solo pusimos este corte, hemos recibido más imágenes, son unas 8 imágenes de diferentes partes del cuerpo, los pies, las piernas, el costado, donde se ven algunas lesiones y la familia asegura que no estaba así. Él fue llevado, ya estaba inconsciente cuando fue conducido al hospital.
Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, nosotros tenemos varias conversaciones hoy. Juan Dionisio Rodríguez es diputado del Frente Amplio, con él vamos a conversar. También está Rey Andújar. Rey Andújar es el productor general de la Feria del Libro 2022, que ya incluso hay algunas calles cerradas en la zona colonial porque es este fin de semana. Hay otros temas que tratar, así que regresamos de una vez. Seguimos acá.